Buenos días, niñas y niños del cuarto grado A. Continuando con nuestros aprendizajes, hoy trabajaremos el área de personal social. Recuerden que antes de iniciar nuestra actividad, deben tener listos sus materiales de trabajo. La actividad a desarrollar es la siguiente. Organizamos nuestra historia personal en una línea de tiempo. Esta actividad tiene como propósito organizar cronológicamente los acontecimientos más importantes de tu vida en una línea de tiempo. Las actividades anteriores te ayudaron a identificar y describir hechos o sucesos significativos de tu vida, tu familia y tu comunidad, a partir de fuentes orales y fotografías. Hoy tendrás la oportunidad de organizar los acontecimientos significativos de tu vida en nuestra línea de tiempo y reflexionarás sobre la importancia de reconocer esos acontecimientos como parte de tu crecimiento y de los cambios que van ocurriendo a lo largo de tu vida. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Para ello, lee con atención lo que dice Oliverio. Y Oliverio nos dice lo siguiente: ahora que aprendí sobre los acontecimientos más significativos de mi vida y mi familia, me gustaría aprender a organizar los acontecimientos más importantes de mi vida en una línea de tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? A partir de lo dicho por Oliverio, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué aprendió Oliverio anteriormente? Muy bien, aprendió sobre los acontecimientos más significativos de su vida y su familia. ¿Qué le gustaría aprender? Exacto, le gustaría aprender a organizar los acontecimientos más importantes de su vida en una línea de tiempo. ¿Qué crees que debe hacer Oliverio para elaborar una línea de tiempo sobre su historia personal? ¿A quiénes puede pedir ayuda Oliverio para elaborar su línea de tiempo? Chicos, tenemos que responder estas preguntas luego de haber leído con atención lo que dice Oliverio. Muy bien, en el desarrollo de la actividad, ayudaremos a Oliverio a elaborar su línea de tiempo. Después, tú también podrás elaborar una línea de tiempo con los acontecimientos más significativos de tu vida. Empecemos a ayudar, chicos, a Oliverio. Para recordar, lee la información del cuadro. Recuadro. Los acontecimientos significativos que forman parte de la vida de las personas, sus familias y su comunidad pueden ser recogidos por medios de relatos orales y escritos, fotografías, imágenes y algunos objetos. Todos estos constituyen fuentes de información valiosa para conocer más sobre la historia personal y familiar y comunal. Luego, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cómo puede recoger información Oliverio para saber más sobre los acontecimientos significativos de su vida? Chicos, ¿cómo puede recoger Oliverio información? Lo tiene que hacer a través de relatos orales, escritos, fotografías, imágenes y algunos objetos.
De esa manera, él puede recoger información muy valiosa sobre los acontecimientos significativos de su vida. Ahora lee algo más lo que dice Oliverio. Y nos dice: recuerdo algunos momentos importantes de mi vida, pero creo que mis padres me pueden ayudar a contar otros si les pregunto. También revisaré el álbum que guarda mi mamá, pues ahí existen algunas fotografías que contienen recuerdos de mi vida. Ahora observa y lee con atención las fuentes que encontró y averiguó Oliverio. Allí tenemos las fuentes que Oliverio encontró. Encontró una fotografía de su nacimiento de Oliverio. También le preguntó a su mamá qué ocurrió o qué sucedió por primera vez en un inicial. Y eso ocurrió cuando tenía 3 años. Su mamá le dice que lo recuerda que paraste de llorar cuando notaste lo buena que era tu maestra. También encontró un diploma que recibió en el concurso de dibujo y pintura. Luego, una fotografía de su primer día de clases en el colegio, que fue el 3 de marzo del 2017. Ahí están algunos acontecimientos que encontró Oliverio. También allí dice que le preguntó a su papá cuándo le hicieron su primer corte y su papá le respondió que fue una fecha muy importante cuando cumplió 2 años. Luego podemos observar que también tiene un acontecimiento importante sobre la caída de su primer diente que ocurrió en agosto cuando tenía 5 años. Luego también encontró una fotografía donde se muestra con su mascota en verano del 2015 y nos dice que eso marcó la vida en ese momento para Oliverio. Fue algo muy significativo para él. Y luego una fotografía cuando cumplió 8 años. A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué fuentes utilizó Oliverio para recoger información sobre los momentos significativos de su vida? Entonces nos damos cuenta que Oliverio encontró fotografías, encontró algunos objetos, también recaudó información de sus padres. ¿Cuál fue el momento más significativo en la vida de Oliverio y por qué? Nos damos cuenta que el momento más significativo en la vida de Oliverio fue cuando tuvo su mascota, su perrito Scooby, porque él fue su mejor amigo. ¿Será importante que Oliverio ordene los acontecimientos significativos de su vida? ¿Por qué? Claro que sí, ¿verdad? Es muy importante que los ordene de forma cronológica para saber cuál acontecimiento ocurrió primero y cuál fue segundo y así sucesivamente. Recuerda el orden en el recojo de información de las diversas fuentes es muy importante porque te ayudará a conocer la secuencia temporal de los acontecimientos o hechos vividos para la construcción de tu historia personal. Ahora que sabes que el orden de los acontecimientos es muy importante para elaborar una historia personal, ¿de qué forma ayudarías a ordenar los datos que recogió Oliverio?
Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétala según corresponda. Chicos, allí tenemos el cuadro que vamos a completar con los acontecimientos importantes de la vida de Oliverio. Ahí tenemos el nacimiento de Oliverio, cuando sucedió en marzo del 2011. Su corte de pelo, ¿cuándo crees que ocurrió? Para saber el año en que ocurrieron algunos acontecimientos en la vida de Oliverio, debes tener como referencia la fecha de su nacimiento. Por ejemplo, el corte de pelo le hicieron cuando cumplió 2 años. Entonces, si el nacimiento de Oliverio fue en el 2011, 2 años más sería en el 2013. Entonces, ¿cuándo sucedió el corte de pelo? Muy bien, en marzo del 2013. Otro acontecimiento importante en la vida de Oliverio es su primer día de inicial, que nos dice que ocurrió en marzo del 2014, cuando él tenía 3 años. Otro acontecimiento, la llegada de su perrito, cuando ocurrió en verano del 2015. Allí Oliverio tenía 4 años. Otro acontecimiento, se cayó su primer diente. ¿Cuándo ocurrió? En agosto del 2016. Allí Oliverio tenía 5 años. Su primer día de clases en el colegio. ¿Cuándo ocurrió? El 3 de marzo del 2017. Allí Oliverio nos damos cuenta que ya tenía 6 años. Otro acontecimiento que ocurrió, su diploma de honor por ganar el concurso de dibujo y pintura. Eso ocurrió en octubre del 2018. Cuando él tenía 7 años, se ganó su diploma cuando concursó en el concurso de dibujo y pintura. Luego, otro acontecimiento también importante en la vida de Oliverio que observamos fue exacto su 8º cumpleaños. ¿Cuándo sucedió? En marzo del 2019. Allí ya pudimos organizar su cuadro de Oliverio con sus datos importantes y fue cronológicamente, de acuerdo a cómo fueron pasando sus acontecimientos en su vida. Ya que has ordenado cronológicamente los acontecimientos de la vida de Oliverio según los años en que ocurrieron, cuentas con información necesaria para organizarlas en una línea de tiempo. ¿Recuerdas qué es una línea de tiempo? Como su nombre lo dice, es una línea en la que se representan en orden cronológico algunos hechos ocurridos en un periodo de tiempo. También es importante recordar el hecho referencial, o en otras palabras, el suceso o acontecimiento más importante en el que marcan un antes y un después. En el caso de Oliverio, es cuando Scooby llegó a su vida en el verano del 2015. Para continuar, observa con atención la línea de tiempo que elaboró Oliverio. Para ello, revisa la ficha Línea de tiempo de la historia personal. Lee la primera página. Vamos, chicos, a observar y a leer la línea de tiempo que elaboró Oliverio. Observa y lee con atención la línea de tiempo que elaboró Oliverio. Nos damos cuenta allí que lo hizo desde el año 2011 hasta el año 2020. La escala que utilizó Oliverio es que por cada 3 cuadritos es un año y la leyenda, el hecho referencial, lo hizo de color anaranjado y está en un círculo. Y los acontecimientos con banderines
de color verde con recuadros. Y también colocó diferentes dibujos de acuerdo a cada acontecimiento que fue pasando. Por ejemplo, en marzo del 2011, su nacimiento. Ahí colocó su fotografía de bebé. Luego, en el 2013, la celebración de su primer corte de pelo, cuando él ya tenía 2 años. En el 2014 fue su primer día de inicial, cuando tenía 3 años. En el 2015, que fue el hecho referencial de Oliverio, donde marcó algo importante para él, fue cuando tuvo su mascota, Scooby, ¿verdad? Él fue su mejor amigo. Luego, en el 2016, en agosto, se le cayó su primer diente de leche. En el 2017, su primer día de clases, allí colocó su fotografía Oliverio. En el 2018, Oliverio ganó el concurso de dibujo en pintura y obtuvo un diploma, un objeto que le recuerda a esa fecha importante. En el 2019, Oliverio ya cumplió sus 8 años y colocó una fotografía que le recuerda a ese acontecimiento importante. Entonces, chicos, Oliverio organizó cronológicamente su línea de tiempo y fue colocando fotografías y hechos importantes de su vida. Luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reus. ¿Cuál fue el acontecimiento más significativo en la vida de Oliverio? ¿Cómo ubicó ese momento en su línea de tiempo? Nos damos cuenta que el acontecimiento más significativo en la vida de Oliverio es cuando tuvo su mascota, su perrito, Scooby, que fue su mejor amigo. Y él lo marcó como un hecho referencial más importante en su vida y lo colocó de un círculo y lo hizo por colores. ¿Qué acontecimientos ocurrieron antes y después del suceso más importante de la vida de Oliverio? Antes de que encontrara a su mascota Scooby, se dio su primer nacimiento, se dio la celebración de su primer corte de pelo, también se dio su primer día inicial. Y después, ¿qué pasó después del acontecimiento más importante? Después de que llegó su perrito Scooby a su vida, se le cayeron sus primeros dientes de leche, se le recordó el primer día de clases, también observó su diploma cuando ganó el concurso de dibujo y luego el cumplimiento de sus 8 años. ¿Crees que hubo cambios en la vida de Oliverio desde el momento en que nació hasta hoy? ¿Cuáles fueron? Chicos, tenemos que dar respuestas a estas preguntas luego de haber observado la línea de tiempo que elaboró Oliverio. Llegó el momento de elaborar tu propia línea de tiempo. Para ello será necesario que consideres lo siguiente. 1. Recoge por medio de diferentes fuentes información sobre los sucesos o acontecimientos significativos de tu vida. Recuerda que anteriormente ya trabajaste esta actividad. También puedes incluir otros hechos que consideres importantes. En la actividad del día 5 de la semana anterior, completaste un cuadro con los acontecimientos significativos de tu vida en familia. Revísalos, pues te ayudará en esta actividad. 2. Averigua las fechas en que ocurrieron los acontecimientos y ordénalas cronológicamente, considerando para ello desde el año de tu nacimiento hasta la actualidad. Puedes revisar el dorso de las fotografías o preguntar a tus familiares.
para que te puedas acordar qué acontecimientos pasaron en dichos recuerdos. 3. Identifica el hecho referencial o suceso más importante en tu vida, el que marcó un antes y un después. Por ejemplo, en el caso de Oliverio, el hecho referencial o acontecimiento más significativo fue cuando Scooby llegó a su vida en el año 2015. Luego, 4. Recuerda los elementos que debe tener una línea de tiempo. Para ello, revisa la página 2 de la línea de tiempo de la historia personal de Oliverio. Vamos a revisar para reconocer cuáles son los elementos que debe tener tu línea de tiempo. Observa los recuadros de color rojo y lee con atención los elementos de la línea de tiempo de la historia personal de Oliverio. Entonces, chicos, allí nos damos cuenta qué elementos debe tener nuestra línea de tiempo. Debe tener una línea base, debe tener fechas indicadas en la línea base, también una escala, una leyenda, un hecho referencial, hechos escritos en carteles o banderas y su título. Tenemos 7 partes que contiene una línea de tiempo. Entonces, ahora que ya la sabemos, vamos a elaborar nuestra línea de tiempo. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego de observar los elementos que tienen la línea de tiempo, vamos a completar. Tenemos ahí ya la línea base. Tenemos el hecho referencial. ¿Qué nos falta? Exacto, hechos escritos en carteles o banderas. Luego, fechas indicadas en la línea de tiempo. Leyenda y escala y por final título. Tenemos los 7 elementos que debe tener nuestra línea de tiempo. Recuerden, línea base, hecho referencial, hechos escritos en carteles o banderas, fechas indicadas en la línea de tiempo, una leyenda, una escala y un título. Muy bien, chicos, ya reconociste los elementos que deben tener su línea de tiempo. A continuación, te toca elaborar la línea de tiempo de la historia de tu vida. Te invitamos a considerar las siguientes instrucciones. Para ello, al momento de ponerlas en práctica, si tienes alguna dificultad, pide ayuda de algún familiar. Vamos a elaborar nuestra línea de tiempo. ¿Qué necesitamos? Hojas cuadriculadas, regla, tijera, goma, lápices de colores y la lista de acontecimientos. Será necesario que pegues 2 hojas cuadriculadas en horizontal para que tengas suficiente espacio y puedan alcanzar todos los años en tu línea base. ¿Cómo elaborarás la línea de tiempo? 1. Traza la línea base y coloca las fechas al comienzo y al final. Estas indican que el tiempo no tiene inicio ni fin. 2. Escribe y grafica la escala en un rectángulo. En este caso, la escala es de 3 cuadraditos por un año. Entonces, cada 3 cuadraditos realiza una marca. 3. Coloca los años y los meses en la parte inferior de la línea, como puedes observar. 4. Ubica el hecho referencial en el mes y año. Escribe este hecho en un círculo. En el caso de Oliverio, fue cuando Scooby llegó a su vida. Antes de Scooby y después de Scooby. Ese fue el hecho referencial que marcó la vida de Oliverio. 5. Incluye banderas o carteles con los acontecimientos en la parte superior.
antes y después del hecho referencial, ubicados cronológicamente según el mes y el año en que ocurrieron. 6. Elabora la leyenda con los símbolos y colores establecidos para las banderas de los hechos, así como para el círculo del hecho referencial. 7. Puedes dibujar y colorear los hechos o acontecimientos debajo de la línea a la altura de la fecha. 8. Escribe el nombre de tu línea de tiempo en el que indiques el periodo que abarca. Muy bien, listo, ya tienes tu línea de tiempo. Ahora que ya tienes la línea de tiempo de tu historia personal, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué manera las diferentes fuentes de información te ayudaron a construir tu historia personal? ¿Será importante organizar los acontecimientos cronológicamente para comprender nuestra historia personal? ¿Por qué? Explica tus respuestas con tus propias palabras. Luego de responder estas preguntas, comparte tu línea de tiempo con tus familiares. Coméntales qué aprendiste en la actividad de hoy. Luego, reflexiona sobre tus aprendizajes. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de revisión. Las fuentes de información que utilizaste te ayudaron a identificar los acontecimientos significativos de tu vida. ¿Pudiste organizar con facilidad los acontecimientos de tu vida en una línea de tiempo? ¿Por qué? ¿Qué compromiso asumirás a partir de lo trabajado? Chicos, tenemos que reflexionar y responder estas preguntas planteadas para saber cuánto hemos aprendido y de qué manera lo hicimos. También tenés que responder qué aprendimos el día de hoy, cómo lo aprendimos y para qué nos va a servir lo aprendido. Tenemos que reflexionar para darnos cuenta qué nos falta mejorar y qué hemos aprendido de la actividad del día de hoy. Recuerden lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos antes y después de realizar las actividades diarias para prevenir diferentes enfermedades, dentro de ellos el coronavirus. También no te olvides de enviar tus evidencias al grupo del WhatsApp. Chicos, al término de la actividad, tienes que tomar una foto y enviar tu evidencia para su respectiva revisión y de esa manera poder ampliar más tus aprendizajes. Muy bien, chicos, hemos terminado con nuestra actividad. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuevos aprendizajes. Cuídense mucho.